Método trapezoidal. Este método nos va a permitir resolver una integral definida cualquiera, representada por esta ecuación que tenemos aquí. Y es igual a la integral desde x1 hasta xf de una función f de x multiplicada por un diferencial de x. x1 y xf serán lógicamente los límites inferior y superior de la integral. El método trapezoidal está definido por la ecuación que tenemos aquí en este recuadro. En esta ecuación, y desde luego va a ser la integral, h es un tamaño de paso que se calcula como la diferencia de límites dividido entre el número de intervalos. N es precisamente ese número de intervalos. Ese valor debe de ser un número entero y entre más grande sea el valor de n, el resultado de la integral será más exacto. Y, en esta misma ecuación, y es la función. La función se va a tener que evaluar en diferentes puntos. Vamos a explicar esta ecuación resolviendo este ejercicio que tenemos aquí. Y va a ser igual a la integral desde 1 hasta 5 de la función 5x² menos x sobre 3 por un diferencial de x. Bien, vamos a resolver entonces esta integral utilizando la plantilla que tenemos representada en este lado. Vamos a comenzar por escribir los valores de los límites. x1 para este ejemplo sería 1, xf sería 5 y n es el número de intervalos. Como habíamos dicho, entre más grande, mejor resultado tendremos para la integral. Vamos a ejemplificar con 10 intervalos. Eso significa que vamos a necesitar manejar en nuestra tabla 11 valores de x en total, puesto que el número de puntos siempre va a ser igual al número de intervalos más 1. Por ejemplo, si tuviéramos solamente 2 puntos, entre esos 2 puntos hay un intervalo. El número de intervalos sería 1. Si tuviéramos 3 puntos, habría 2 intervalos. Por lo tanto, si quiero que haya 10 intervalos, entonces deberé de manejar 11 puntos. Vamos a anotar en la columna que tengo aquí representada por i los valores de 1 a 11 precisamente para indicar o representar las posiciones. Vamos ahora a llenar los valores de x. El primer valor de x es el que habíamos alimentado en esta celda, x1. Vamos a calcular, antes de continuar, la variable h. H es el incremento. Esa h se calcula de acuerdo a la ecuación que tenemos escrita aquí. H se calcula como la diferencia de los límites xf menos x1 dividido entre el número de intervalos. En este ejemplo, h tomaría el valor de 0.4. Vamos a darle un nombre a esta celda, vamos a llamarla precisamente h, para que al momento de calcular nuestra nueva x, lo podamos hacer como la x anterior más h, de tal forma que mi primer valor de x es 1, el segundo es 1.4 y debo de llegar hasta 5. Al momento de copiar esa fórmula, estoy hablando de que mi intervalo total es desde 1 hasta 5 y lo vamos a dividir en 10 subintervalos. Bien, y es la función. Para este ejemplo es 5x² menos x sobre 3. Por lo tanto, escribiremos aquí 5 por x al cuadrado menos x sobre 3. El resultado es este y esta fórmula la vamos a copiar a toda la tabla. Tenemos ya aquí llena nuestra tabla de x y de y. Y me representa, como habíamos dicho antes, la posición en la cual se encuentra cada valor. Por ejemplo, si y es 5, eso significa que esto es x5 y esto es y5. En este caso estaríamos hablando de que, por ejemplo, esta celda será y9. Con esta referencia vamos a calcular ahora sí nuestra integral. Nuestra integral se calcula de acuerdo a la ecuación que tenemos representada acá como h multiplicado por y1 sobre 2. y1 es esta celda y la dividimos entre 2. Más. Vamos a calcular la sumatoria desde i igual a 2 hasta 10, puesto que dijimos que n fuera 10. Desde i igual a 2 hasta 10 vamos a sumar todas las yi's. Por lo tanto, vamos a escribir la función suma y vamos a decirle que nos sume desde y2 hasta y10. Estamos excluyendo la y1 y la yn más 1, que son las que se van a dividir sobre 2 de acuerdo a la ecuación que tenemos en esta parte.
Cerramos nuestro paréntesis y finalmente vamos a sumar el último término que sería yn más 1 sobre 2. Yn más 1 vendría siendo y11, puesto que n era 10, sobre 2. Presionamos Enter y obtenemos el resultado 203.2, por lo que podemos afirmar que de acuerdo al método trapezoidal, la integral desde 1 hasta 5 de 5x cuadrada menos x sobre 3 es igual a 203.2 cuando manejamos 10 intervalos.